Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos de Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este tiempo juntos en el que vamos a pasar unos minutos en la palabra de Dios y vamos a continuar con el Salmo capítulo 37. En la primera parte vimos cómo enfriar el corazón, cómo confiar en Dios, cómo deleitarnos en Dios, cómo encomendar nuestra causa a Él y cómo esperar en silencio. En esta segunda sesión vamos a hablar acerca de la mansedumbre que hereda la tierra, o el hombre manso que hereda la tierra. Y le he puesto como subtítulo al mensaje del día de hoy: fuerza bajo control, paz como herencia, esperanza que permanece. Y vamos a estar, te digo, viendo los próximos minutos de los versículos 8 al versículo 11 del Salmo capítulo 37. Y ahora en estos versículos el salmista va a aplicar las disciplinas que hablamos en la sesión pasada a nuestra ética diaria, es decir, ira versus mansedumbre. Es con esta diferenciación que vamos a encontrar y vamos a hablar también acerca de la esperanza futura. ¿Cuál es el destino del impío? El destino de la gente que es pecadora, que no conoce de Dios, y también cuál es la herencia del justo, cuál es tu herencia y cuál es mi herencia como hijos de Dios. Y el tema central de esta sesión, de estos versículos, en los cuales vamos a estar tú y yo estudiando por los siguientes minutos, es que la ira no produce justicia y la mansedumbre hereda la tierra y disfruta abundancia de paz. Y eso es muy importante y es muy hermoso. Y vamos a estar en estos minutos ahondando y profundizando en estos versículos. Y vamos a continuar y quiero decirte que a veces pensamos que la mansedumbre es una debilidad y no es cierto. Primer mentira que quiero derribar esta noche, este día, cuando sea que estés viendo este mensaje, es que la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control que espera la herencia prometida. En pocas palabras, es esta fuerza que todos tenemos, pero que es controlada, que se la rendimos a Dios, la ponemos bajo el control del Espíritu Santo y dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos controle, el que dicte y determine nuestras respuestas y la forma en la cual nos vamos a conducir ante situaciones que nos pueden enojar, ante situaciones que no podemos entender, ante situaciones que quizá también no podamos comprender al 100%. Y vamos a ir a al primer punto de esta sesión, que es hay una ira que enciende, pero también hay una fe que espera. Y vamos a leer versículo 8 y versículo 9 del Salmo capítulo 37 y dice lo siguiente: deja la ira y abandona el furor, no te irrites solo, harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y vamos a ir viendo, ¿no? Aquí vamos a ver, en el versículo 8 vamos a ver tres imperativos. Te lo repito, dice, deja la ira y abandona el furor, no te irrites. Hasta ahí esta parte. Entonces, vamos a ver aquí estos tres imperativos, estas tres órdenes, estos tres mandatos que el salmista nos está diciendo. Y el primero es, deja la ira. Y aquí la palabra en hebreo significa soltar, relajar o dejar caer. La segunda es abandona el furor. Y esto tiene que ver con dejar a un lado ese calor ardiente o esa expresión sin control, esa molestia descontrolada que nos puede llevar a una ira que, si no la controlamos y si le damos rienda suelta, podemos terminar haciendo cosas de las cuales nos podemos arrepentir y pueden herir a muchas más personas y los resultados pueden ser evidentemente catastróficos. Y también dice, no te irrites. Y esto, la idea de aquí es, no te enciendes por dentro, tranquilo, calmado. Y entonces, vamos a ver, hay una progresión para el enojo, para la molestia. Pues empezamos con una molestia, con una incomodidad, con un enojo, pero si no lo controlamos, si no dejamos que el Espíritu Santo tome el control y fluimos en los dones del Espíritu Santo, que es uno de ellos es el autocontrol, entonces ese enojo se puede convertir en ira. Y esa ira, si no se trata, si no se rinde a Dios, se
está ahí latente y esta ira no controlada se convierte en un furor explosivo. Y este furor puede terminar en una combustión interna que nos termina conduciendo y nos lleva a hacer cosas de las cuales, sin lugar a dudas, nos podemos arrepentir y de las cuales podemos herir a otras personas y podemos, con todo el dolor del mundo, afectar a personas que son inocentes. De ahí la importancia de que sometamos nuestras vidas a control del Espíritu Santo, ¿no? Y también fíjate que Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice más o menos que, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay que entender este principio cuando nos enojamos, cuando no controlamos, cuando no nos rendimos al control del Espíritu Santo, no estamos permitiendo efectivamente que Dios obre en nosotros, que Dios se mueva en nosotros y por lo tanto, como dice Santiago, su justicia no puede operar en nuestras vidas. Y Efesios 4, 26 y 27 también, en este tema de la ira y el coraje y la molestia, prácticamente dice, no le den lugar al diablo. ¿Por qué diría esto? Porque cuando tú y yo nos enojamos y no lo controlamos, no nos medimos, no respiramos, no hacemos una pausa para decir, a ver, esto no está correcto, esto no le está dando gloria a Dios. Entonces le damos lugar al diablo, porque entonces viene el diablo y nos siembra ideas que son contrarias a la escritura. Ideas como, te la va a pagar, tienes que idear algo para tu venganza, esto no puede ser así, así te hizo esto, bueno, tú devuélvesela de una forma que le pueda doler más, y así no funciona, así no son las cosas en el reino de Dios, así no funciona. Y te pongo un ejemplo, vamos a ver en la vida práctica, en la vida diaria. Cuando alguien responde demasiado enojado o molesto, ya sea en la casa o en el trabajo, rompe la paz, rompe la armonía que hay ahí en la casa. Y no porque él está tan alocado o tan apasionadamente defendiendo lo que él percibe que es su verdad, sino porque perdió el dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que cuando le damos rienda suelta a la ira, no obra la justicia de Dios y le damos lugar al diablo, porque cuando no hay dominio propio, no nos controlamos y nos dejamos ir sin límites, sin pensar, y esa es una verdad. La ira desbordada puede destruir lo que es más cercano a nosotros, lo que amamos, lo que valoramos y lo que atesoramos. Así que es muy importante que aprendamos a controlar, que recordemos lo que dice el versículo 8. Uno deja la ira y abandona el furor. No te irrites, dice el versículo 8. Solo harías lo malo. ¿Y qué es lo malo? Es pecar. Y pecar es lo que hace el impío, el que no conoce a Dios, el que no tiene una vida rendida a Cristo va a hacer esto, no conoce límites y se va a agarrar a golpes, se va a enojar, se va a enchilar, se va a calentar y entonces perdimos, perdimos. Lo podemos ver en los cuántos ejemplos no hemos visto en la televisión en los partidos de fútbol, soccer, que se empiezan a enojar, se empiezan los ánimos a calentar, y cuando te das cuenta, esa discusión de dos ya se volvió en una trifulca, y esa trifulca puede desencadenar en cuestiones serias. Acuérdense, al menos en Querétaro, hace unos años, así pasó en un partido de fútbol, se calentaron los ánimos, hubo demasiado golpes, la turba enardecida, unos contra otros, todos contra todos, y hubo heridos, las imágenes rondaron por redes sociales y al final, por un periodo de tiempo, no hubo partidos en el estadio de aquí, de la ciudad de Querétaro, por esa razón. Hubo gente herida, gente lastimada, sangre, y todo ¿por qué? Porque no supieron controlar la ira. Entonces, esa es una cosa que tenemos que recordar, dominio propio. Es lo que nos está diciendo el salmista en el versículo 8, dominio propio. Y bueno, continuemos y ahora vamos al punto 2 de nuestra sesión el día de hoy, y es que hay consecuencias inevitables. Y todavía no nos hemos ido de ahí del versículo 8.
La segunda parte dice, acuérdate lo que dice, porque solo harías lo malo. Entonces, en hebreo aquí literalmente significa solo al mal traerá o solo va a traer el mal. Una ira sostenida, una ira no rendida a Dios, no rendida, no sujetada, genera tres cosas. Va a generar violencia, va a generar división y también va a generar incredulidad. Acuérdate, siempre me ha llamado la atención esta historia en el Antiguo Testamento, justamente en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, la historia de Caín y Abel. Uno se enojó con el otro. Caín presentó una ofrenda de que no era aceptable, sino de lo que había cosechado, y su hermano Abel ofreció un sacrificio de sangre, dice la Biblia que fue olor fragante para el Señor y para Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios no vio con buenos ojos la ofrenda de la tierra, pero sí vio con buenos ojos la ofrenda sacrificada del animal. Y algo muy interesante es que esto hizo que se molestara en gran manera Abel. Ve lo que dice Génesis 4, versículos 5 al 8. Dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Otras traducciones van a decir, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué se ha demuado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta ira descontrolada, este enojo terminó en un hermano asesinando a su otro hermano. Está aquí. ¿Ves las consecuencias de una ira no controlada? Es peligrosísimo. Y aquí vamos a ver un principio bíblico, y es que en cada etapa de la historia de la humanidad podemos ver cómo la ira descontrolada ha mostrado la incapacidad del hombre para gobernar sin Dios. Es una frase que hemos visto y que vamos a ver constantemente cuando vamos al libro de Jueces. Dice que cada uno hacía lo que le parecía. Y ese es el problema. Cuando vivimos vidas que no son rendidas a Dios, a Cristo. Acuérdate, si tú has creído en Cristo Jesús como tu suficiente Salvador, Él es eso, tu Señor y tu Salvador, y Él gobierna sobre tu vida. Y vidas que no son gobernadas por Cristo tienden a esto, a no reconocer la autoridad de Dios, a no reconocer los principios bíblicos, a no sujetarse a la verdad escritural y a no vivir vidas en obediencia. Y esto lleva a que cada uno quiera vivir su vida como mejor le plazca. Y cuando vivimos nuestras vidas como mejor nos da a entender, nos alejamos del principio, nos alejamos del modelo que Dios estableció para que tú y yo podamos vivir. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que dice Romanos, que el pecado entenebrece el entendimiento, llevando al ser humano a cometer hechos que son increíbles. La Biblia lo describe como hechos que son vergonzosos. Y eso pasa cuando en lugar de permitir que Cristo reine, dejamos que el pecado reine en nosotros. Y cuando dejamos que el pecado reine, entonces carecemos de autocontrol, de dominio propio, y por lo tanto no permitimos que el Espíritu Santo sea el que tome control. Y es como que le dijéramos literalmente al Espíritu Santo, hazte un lado, que aquí gobierno yo, y cuando hacemos esto, perdimos, le damos rienda suelta a la ira, al coraje, a la molestia, y entonces ya terminamos perdiendo y perdemos absolutamente. ¿Verdad? Cada vez que tú y yo alimentamos la ira, nos acercamos a actos que niegan la justicia de Dios. Y ahora vamos al punto número 3, dos destinos en contraste. Y esto lo vamos a ver en el versículo 9 del Salmo capítulo 37. Vamos a leerlo. Dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y aquí la palabra clave es pero.
los que esperan en el Señor, o sea, tú y yo. Y aquí estamos viendo que dice que el impío será exterminado. Y la palabra aquí en hebreo literalmente significa cortar, eliminar de raíz. Esta es una imagen de un juicio que va a ser definitivo. Y esa es la verdad. Según la Biblia, va a llegar un momento en el que la humanidad se va a presentar delante de Dios para ser juzgada. Y depende de la decisión que se haya tomado en esta tierra, de este lado de la eternidad, si es que aceptas o rechazas el regalo de Dios de la vida eterna, del perdón de pecados, ahí va a ser. Si tú aceptaste y te arrepentiste y creíste en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, el cual limpia, perdona y restaura, y te arrepientes de tus pecados, entonces tienes asegurada la eternidad. Por el contrario, si tú decides en este lado darle la espalda a Dios, no arrepentirte de tus pecados, no creer en la obra salvífica de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que tu destino es la condenación eterna, el lago de fuego, o sea, una eternidad lejos de Dios, y no queremos eso para ti. Si tú no estás viendo y nunca has tomado una decisión por Cristo, quizá hoy es el día en que debes hacerlo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y tenemos que entender que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que pecar literalmente significa hacer lo malo, errar en el blanco, es ir en contra de los principios de Dios, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y dice la Biblia que todos nacemos con pecado. También dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Eso nos coloca a todos, cuando venimos a esta tierra, en la misma canasta. Todos llegamos a este mundo siendo pecadores y necesitamos el perdón de los pecados. Necesitamos ser rescatados del poder y de la influencia del pecado en nuestras vidas para poder ser trasladados de un destino sin Dios a un destino con Dios. Somos trasladados de estar muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, a formar parte de la familia de Dios. Y aquí dice, los malhechores, los pecadores, los impíos serán exterminados. Ese es el destino de los pecadores. Pero dice, los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y aquí está hablando de los justos. ¿Quiénes son los justos? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que cuando tú y yo creímos a este proceso se le conoce como justificación. Es decir, que tus pecados y mis pecados son justificados delante del Padre por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se refiere a su muerte y a su resurrección, lo cual nos hace justos, nos declara ya sin pecado delante de Dios Padre. Hay otra palabra aquí que es literalmente esperar. Y aquí esta idea es de aguardar con una esperanza activa. Es decir, todavía yo no he recibido lo que se me ha prometido. Hoy sí puedo gozar de los beneficios de la salvación. ¿Y cuáles son esos beneficios de la salvación? De tener mis pecados perdonados. Puedo tener comunión con Dios. Puedo hablar con Dios. Puedo escucharle hablar a mi vida, a mi alma, a mi corazón, cuando vengo a su palabra y cuando paso tiempo con Él en su bendita palabra. Pero todavía no estoy gozando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque todavía estoy vivo y estoy de este lado de la eternidad. Para poder gozar a plenitud la vida eterna, yo necesito dejar de existir en este plano. Pero cuando yo dejo de existir en este plano, cuando dejo de respirar de este lado de la eternidad, comienzo a respirar en la eternidad. Comienzo a respirar, estoy con Él en la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. Y también aquí la otra palabra importante es poseerán. A lo mejor les otra traducción, otra versión de la Biblia que dice heredar o heredarán. Y ese es el sentido de esta palabra, es heredar, es recibir la posesión prometida. Y en el caso particular del oyente del judío al cual se le está dirigiendo este salmo, está hablando literalmente acerca de poseer, es la tierra que Dios había prometido a Abraham.
y en algún momento creemos que el pueblo de Israel lo va a poseer. Y creemos que esto va a suceder en lo que la Biblia llama el reino milenial, cuando Cristo vendrá a reinar y la iglesia viene como corregente, y ese será el momento en el que el pueblo de Israel va a vivir en paz y en tranquilidad y va a poseer de forma completa y definitiva la tierra y esa promesa que Dios le dio inicialmente a Abraham en Génesis capítulo 12, y es de lo que hablan los profetas en el Antiguo Testamento, ese tiempo futuro. Es, y en el caso tuyo y mío, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, heredar significa que vamos a recibir nuestra recompensa, vamos a recibir eso que creímos, vamos a recibir, y la Biblia dice que nos espera cuerpos nuevos, y vamos a recibir estos cuerpos nuevos que la Biblia describe como glorificados, porque dice la Escritura que es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible. Y eso es lo que y estamos esperando, y yo lo creo con todo mi ser, que lo voy a recibir un día no muy lejano. ¿Y cuál es el fundamento bíblico de esta herencia? Ya te lo mencionaba, Dios prometió la tierra a Abraham de una manera literal y creemos que esa es una promesa de posesión literal. Está ahí en Génesis capítulo 12, versículo 7, y esta promesa va a ser reafirmada en Génesis capítulo 15, versículo 18. Y aquí el salmista está hablando de ese evento futuro, como te lo dije, cuando Israel será restaurado según el plan que Dios ya estableció para su pueblo. Y eso lo podemos ver, vamos rápidamente a el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 26, y dice, así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Es una promesa para el Israel étnico, para Israel como nación. Pero también estamos hablando que tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esto se llama la iglesia. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús forma parte de la iglesia. La iglesia unida a Cristo va a participar, como te dije, como coheredera, como corregente en este reino futuro que se conoce como el reino milenial. Ahí mismo vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 17, un par de hojas atrás, y dice lo siguiente, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y también podemos ver esta promesa en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, si perseveramos también, reinaremos con Él. Y ahí está la promesa, vamos a reinar con Cristo cuando Él venga en su segunda venida y establezca ese reino milenial. Y aquí la exhortación o la invitación para ti y para mí es que podamos soltar la ira, soltar la molestia, soltar la ansiedad que nos produce el que el malo prospere, que le va bien al que no conoce a Dios, y yo que sí lo conozco y que obedezco y que vivo una vida santa, apartada, pues pareciera que no me va tan bien como a él. Es soltar la ira, y soltar la ira es un acto de fe. Cuando soltamos la ira, este acto de fe estamos realmente diciendo, confío en que Dios es justo y que Él dará herencia a su tiempo en su momento oportuno. Continuamos, ahora vamos a ir con el segundo punto principal de la sesión del día de hoy. Y este punto se llama el humo del impío y la herencia del manso. Versículos 10 y 11. Los voy a leer. Dice, un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Otra vez la palabra clave aquí es el pero. En el versículo 10 vamos a ver, el autor nos está diciendo, nos está mostrando cuál es el destino
del impío. ¿Cuál es ese destino? Dice, de aquí a un poco tiempo y ya no va a existir lo que hemos venido mencionando. El impío tiene, el pecador tiene fecha de expiración. En algún momento va a llegar su fin y se van a encontrar con el Creador, y dependiendo de la decisión que tomaron en vida, si aceptaron o rechazaron el regalo que Dios ofrece de la salvación, del perdón de pecados, ese es su destino. Para el que cree, la vida eterna; para el impío, la destrucción completa. Y vamos rápidamente ahí mismo en el libro de Salmos, al Salmo capítulo 103, versículo 16, y dice lo siguiente: cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Está hablando también acerca del hombre. No somos nada. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Y en comparación con la eternidad, nuestros breves años aquí en la tierra no son más que un suspiro. Son así, se van y se evaporan. El mal tiene fecha de caducidad. Cristo, dice la Biblia, venció el pecado, venció la muerte y venció la maldad en la cruz del Calvario. Pero aún aguardamos el cumplimiento y la plenitud de esta victoria que se logró en la cruz del Calvario. Quiero que te quede claro esto: el éxito del impío es humo, se va a ir, es efímero, va a desaparecer. Por lo tanto, quiero animarte a que no inviertas tu corazón en lo que pronto va a desaparecer, en lo que Dios va a hacer que se evapore, porque ya está escrito, ese es el destino, y así va a suceder. Y ahora, ya hablamos acerca del destino del impío, ahora hablemos acerca del destino del manso. Vamos al versículo 11, la primera parte dice, pero los humildes poseerán la tierra. Hasta ahí. Otras traducciones de la Biblia dice, los mansos heredarán la tierra. Aquí, manso, literalmente, en la palabra en hebreo significa humilde, alguien que depende de Dios. Y tiene que ver con, el manso es alguien que tiene que ver con docilidad. El hombre manso es una persona que es dócil, que está bajo el control divino, que está bajo el control del Espíritu Santo, que ha puesto su vida bajo la autoridad, obviamente, de Cristo, pero ha decidido caminar en dependencia del Espíritu Santo, y entonces los frutos que el Espíritu produce son evidentes. Hubo personas que en la escritura que fueron mansos, y quizá uno de los hombres más que más pesan en cuanto al tema de la mansedumbre es el buen Moisés. Fue un líder. Yo no imagino la presión que sobrellevó Moisés todos los años guiando a un pueblo que constantemente se quejaba, que nada les parecía, que no era agradecido, que no sabían valorar lo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, fue un líder firme, pero que tuvo un espíritu manso. Ve lo que dice Números capítulo 12, versículo 3. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, dice esa traducción, pero realmente está diciendo manso, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. La traducción, el hebreo aquí no es humilde, es manso realmente. Pero también Jesús fue un hombre manso. Dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 19, vamos a ir rápidamente allá para que podamos ver en palabras propias de Jesucristo lo que él dijo cuando estaba aquí en la tierra. Él dijo lo siguiente: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy, aquí sí dice, manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hay una relación hermosa entre ser manso, entre ser dócil y entre tener descanso. Porque cuando tú dejas que la ansiedad, la ira, la molestia tomen control y dominen tus pensamientos, vas a estar todo el tiempo intranquilo, incómodo. Pero por el contrario, si tú decides ser dócil, ser manso, vas a tener una paz y una tranquilidad que solo proviene de lo alto, y eso es obra de Dios. También el apóstol Pablo fue un hombre que fue también manso.
Yo me imagino al apóstol Pablo como un hombre de super carácter, que a mí no me hubiera gustado hacer enojar al apóstol Pablo, la verdad. No, no, yo creo que si yo hubiera vivido en esa época, en esos tiempos, no, yo hubiera sido, mira, dócil, y lo que tú digas, Pablo, sí, no, no me voy a poner a discutir contigo, a mí no me hubiera gustado hacer enojar al apóstol Pablo, pero a pesar de que era un hombre de carácter, era un hombre manso. Ve lo que dice 2 Corintios 10:1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo que yo, que soy humilde, cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Te lo repito, dice, yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Él reconocía que esta mansedumbre no provenía de él, era algo que el Espíritu Santo producía en él. Y es algo que tú y yo tenemos que entender y creer, que es posible ser mansos en un mundo complicado, en un mundo malo. Solo es cuestión de que lo dejemos a Él, que rindamos control al Espíritu Santo para que podamos vivir y caminar en mansedumbre. Y ahora pasamos al siguiente punto, de ahí del versículo. ¿Qué significa heredar la tierra? Porque lo habla aquí el salmista. Y quiero decirte que esta frase no es una metáfora espiritual, es una promesa real, literal y futura que tiene sus raíces en el pacto que Dios estableció con Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa literal. Esta herencia fue anticipada a Abraham, pero nunca fue disfrutada de forma permanente. Acuérdate, el pueblo de Israel a lo largo de su historia fue llevado cautivo, no ha podido estar en la tierra que Dios le ha dado en santa paz, perdón la expresión. Pero creemos que esto va a ocurrir y esta frase, heredar la tierra, apunta directamente al día en que Dios va a restaurar a Israel. Lo puedes leer en tu Biblia, ahí en Romanos capítulo 11, versículo 26. Y cuando Él reina es porque Él va a venir y va a establecer su reino en justicia. Puedes leerlo ahí también en Isaías capítulo 11. No tenemos tiempo en esta sesión para profundizar en esto, pero aquí está, este es el principio, es lo que dice la palabra de Dios. Los justos que esperan en el Señor participan de esta herencia, o sea, tú y yo. Dice Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo y somos llamados a reinar con él. Ya lo leímos en 2 Timoteo 2:12. Vamos rápidamente también para allá. 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Ahí está. Entonces, heredar la tierra significa participar en el reino mesiánico venidero, en el reino milenial, cuando Cristo venga por segunda vez en toda su gloria, en todo su esplendor y establezca su gobierno justo y perfecto en la tierra. Y cuando Él lo haga y esto suceda, se estará cumpliendo a cabalidad la promesa que los profetas en el Antiguo Testamento proclamaban acerca de paz y abundancia. Vivir mansamente el día de hoy, el que tú y yo vivamos con mansedumbre y seamos mansos, es prepararse, es la previa para reinar con Cristo el día de mañana. Cada acto de mansedumbre, quiero que te quede claro, no es pérdida. Tú no pierdes por ser manso, tú no pierdes por ser controlado, tú no pierdes por no irritarte, tú no pierdes por guardar la compostura, tú no pierdes por tener dominio propio. Más bien venlo como una inversión en esa herencia futura que te espera a ti y me espera a mí cuando Cristo venga en toda su gloria y establezca su reino. Amén y amén. Yo lo creo así. Jesús no solo enseñó la mansedumbre, Él la encarnó. Cuando Él estaba ahí en la cruz del Calvario, cuando Él cargó sobre sí el pecado
tuyo y el pecado mío, cuando Él fue golpeado, cuando Él fue herido, cuando Él fue traspasado por amor de nosotros. Él ahí enmudeció, dice, como cordero inmolado, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos dice lo siguiente: y cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y tendríamos que aprenderle esta misma actitud. También la Biblia dice que tengan en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, y el cual no consideró como algo a que aferrarse su posición que tenía, sino que de una forma humilde y obediente tomó forma humana. Pero la idea es que tengamos esta actitud que tuvo Cristo Jesús, de ser mansos, de que encomendemos nuestra causa al juez justo, a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál es la recompensa del manso? Está ahí en la última parte del versículo 11 del Salmo 37, que dice: y se deleitarán en abundante prosperidad. Aquí está hablando de esta plenitud, y la palabra aquí también en hebreo es shalom, y habla de esto, de paz, de plenitud, de prosperidad, de tener armonía con Dios, y no solamente armonía con Dios, sino con otros, con el que está a tu lado, y también tener armonía con la creación. La creación es hermosa. Yo personalmente prefiero los espacios boscosos que la playa. No soy mucho del sol y el calor, por eso me gustan más los bosques, ambientes más templados, pero cuando veo la naturaleza me quedo extasiado, me quedo anonadado porque veo la magnificencia de Dios, y me habla acerca de que Dios tiene el control y tiene cuidado de absolutamente todo. Y vivimos en esta tensión del ya y todavía no del reino. Ya hoy gozamos de salvación, gozamos de los beneficios de poder tener comunión con el Padre, de poder tener y disfrutar paz cuando la tormenta azota, pero esperamos el cumplimiento final, esa plenitud, cuando la paz verdadera, perfecta y absoluta sea establecida por completo. Ve lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús hablando dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Es esta paz, es este shalom de Dios. Este shalom, esta paz que el mismo Cristo dice y nos promete. Dice: mi paz les doy, mi paz les dejo. Si no se turbe su corazón. Y todavía esperamos ese día, cuando la tierra va a ser llena por completo del conocimiento de Dios. Cuando no haya alma en esta tierra que no reconozca que Cristo es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el soberano. El profeta Isaías, hablando de ese tiempo futuro, nos dice en Isaías 11, versículo 9: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, perdón. La paz verdadera no nace de la venganza, ni de que tú quieras tener el control. La verdadera paz que tú y yo podemos experimentar el día de hoy, obviamente procede de Cristo. Y el hombre que es manso, aquel que confía en Dios y espera el tiempo de Dios, puede disfrutar de esta paz que la Biblia describe, que sobrepasa todo entendimiento. Continuamos con la tercera parte del mensaje del día de hoy, y es el poder escondido en un corazón dócil. Prácticamente este es un resumen, ¿verdad? La mansedumbre pudiera parecer débil,
pero realmente es un poder oculto que se manifiesta en varias áreas de la vida cristiana. Cristo es el modelo perfecto de mansedumbre. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón, y en la cruz del Calvario, Él respondió a los insultos con silencio y con perdón. Y ese mismo carácter es el que se está formando en ti y en mí como fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5:23. En la esperanza futura, cada acto de mansedumbre en el presente es un ensayo para la vida venidera. Cuando tú y yo aprendemos a dominar la ira y a someter el ego a Cristo, nos preparamos para reinar con Él cuando Él regrese. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y en la vida comunitaria, en la vida de iglesia, la ira, hay que entender igual en tu familia, que la ira descontrolada destruye familias y destruye iglesias, pero la mansedumbre restaura y da credibilidad a tu testimonio y a mi testimonio al Evangelio. Por eso Pedro nos exhorta en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, estén siempre preparados para dar razón. Dice, pero háganlo con mansedumbre y con respeto. La mansedumbre también es un camino contemplativo, y esto implica que vaciemos nuestro ego. Como dice Filipenses 2:5-8, que Cristo se despojó a sí mismo, dejó su lugar en la eternidad para tomar forma humana, para venir a la tierra y morir por ti y morir por mí y darnos así el perdón del pecado. Cada vez que tú y yo elegimos la mansedumbre, Dios está formando en nosotros un poder escondido, si me lo permites. Es esa fuerza bajo control que nos prepara para recibir la herencia eterna. Nuestra manera de manejar la ira hoy es entrenamiento para recibir la herencia futura. La mansedumbre, déjame decirte, es la escuela del reino. Y ya por último, entrenando el corazón para heredar o para recibir nuestra herencia. Y esta es una aplicación práctica. Son cuatro, así, en 4 puntos. El primero es regla de 24 horas. No respondas en caliente. Espera, ora, espera y busca consejo. Santiago 1:19. Segunda cosa, haz un acto de gentileza. Responde con mansedumbre. Acuérdate que Cristo en la cruz del Calvario no respondió con insultos. Acuérdate de eso. Él fue manso y respondió con bondad y en silencio. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te invito a tener un ritmo de paz diario. ¿Cómo? Silencio. Guarda silencio. Segundo, ora. Dile, Señor, forma en mí la mansedumbre de Cristo. Y tercero, haz una acción concreta de paz. Busca algo en el cual tú puedas abonar y aportar para traer paz en donde sea que estés plantado, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia, donde sea que estés. Busca una forma de esta semana hacer un acto que lleve a la paz. Revisa tu herencia, medita en Romanos 8:17, que dice que somos coherederos con Cristo. La paz de los mansos es la herencia de los hijos. El impío florece en un instante, pero se disipa como humo. El manso hereda la tierra y disfruta de abundante paz. La ira no produce justicia. La mansedumbre espera el veredicto del juez eterno. La ira se disipa como humo, pero la mansedumbre permanece como herencia eterna. Oremos para terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pedimos que estas verdades hagan eco en nuestras vidas, echen raíz en nuestros corazones y que nuestras vidas sean transformadas por tu verdad, Señor. Señor, también te pido que apagues mi ira, forma en mí la mansedumbre de Cristo y hazme vivir hoy en la paz que heredaré contigo mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.